si vos no tenés ordenada la política dentro del gobierno, no puedes hacer nada. No, y no solo eso. Ponele que incluso el gobierno tuviera ordenada la política, que volvieran todos al 2020. Bueno, es mucho más sencillo. Es más sencillo, pero acuérdate que es un gobierno que empezó con las ideas ya equivocadas. Entonces, si vos encima tenés ideas equivocadas, o sea, no es solamente esta ¿Cuáles situación. serían las ideas equivocadas? Y vos pensar que con un cepo cambiario podés crecer. No podés crecer con un cepo cambiario. Pensar que se puede financiar. Puedes tener déficit fiscal al infinito y no va a pasar nada. Pero está bien, pero esas pueden ser las ideas que tenían. No son las ideas que hay hoy en el equipo económico. No, el equipo económico no. Como no tenés orden político, no puedes ejercerlas. No creo que el equipo económico tenga esas ideas. Pero sí entiendo que en gobierno su conjunto políticamente. Entonces sí. no podés. Entonces, de vuelta, si no tenés orden político, nos preguntamos, ¿y qué pasa si Massa decide irse? ¿Qué hace el gobierno? Es un problemón. Claro. Es un problemón. Si hoy Massa decide irse, es un problemón. El gobierno se la pasa atacando, se atacan entre ellos, atacan al presidente, la cámpora. Terminás de cerrar un nuevo acuerdo de dispensa de reservas con el Fondo Monetario y lo primero que hace la cámpora es sacar un comunicado matando al fondo. Es decir, vamos a suponer que... Se va el Fondo Monetario, es un problema. Vamos a suponer que Sergio Massa decida, me voy. ¿Qué haces? Yo creo que el gobierno no tiene respuestas ante eso. Acaba de hablar Ferraresi hace 2 días diciendo, Massa llegó un día antes de que se fuera en helicóptero Alberto Fernández, cuando fue la crisis de Es un escenario que hoy Guzmán. no quiere el propio kirchnerismo tampoco. Tampoco. Nadie puede creer. Sí, pero es cierto que el desorden político es tan grande que... Claro, no lo quiere, pero ataca todo el tiempo. Ataca todo el mundo. Sí, pero vos fíjate que a Massa trata de no atacarlo Pero es directamente. lo mismo, pero vos... En su momento contra Guzmán sí lo Pero no hacía. importa que vos no ataques a Massa. Si vos mostrás un desorden político, da igual a quién atacás o no. Estás generando un caos político. Y si vos estás cuestionando la estrategia de negociación con el FMI, Bueno, claramente... estás atacándolo también. Que además son mínimos, porque la negociación con el FMI es un mínimo. Es más, ni siquiera resuelve nada, simplemente evita que los problemas sean mayores. Sí. Entonces, si no puedes o te cuesta políticamente resolver lo mínimo indispensable, como para no empeorar, más te va a costar salir de esta. Más una situación donde ya estamos hablando de 100% de inflación. Sí, nos preguntábamos, ¿es hiper o no es hiper? ¿Estás en la puerta de una hiper o no estás en la puerta de una hiper? No estás en la puerta de una hiper, pero estás en el camino a la hiper. Mira, entre el 100% de inflación, hay un par de estudios sobre el tema, entre el 100% de inflación y la hiper, en general hay 6-7 años de distancia. No es instantáneo. Porque la hiper es conceptualmente algo diferente. Los que vivimos la hiper nos acordamos que vos sacabas, tenías en el bolsillo la plata para ese día. Sí. O sea que el dinero rotaba todos los días te sacabas. Hoy no estás así, tenés algunos billetes de 1000, que es lo único que hay. Algunos billetes de 1000, de 500. De 500 quedan algunos. Quedan algunos. Menos. Ahora, puede ser que en este momento dependa más de lo que haga la gente con el dinero, que lo demande o no lo demande, y no tanto de lo que pueda llegar a hacer el Ministerio de Economía. Bueno, algo de eso hay. A ver, la hiperinflación ya no es un problema en la emisión monetaria, sino un problema de la demanda de dinero. La gente se cansó y no demanda más dinero. Cero. Claro, o sea, en una hiper te sacás de encima cualquier billete que tenés. Entonces, en una hiper la gente decidió demandar 0 pesos, entonces cualquier emisión es hiperinflacionaria, porque si nadie quiere los pesos Claro, y vos... No hay... Vos la gastás todo. Listo. Hoy eso no está pasando así como una hiper, pero ha pasado. Si vos ves el tercer trimestre del año pasado, de repente la inflación se disparó y el consumo también. ¿Qué fue eso? La gente dijo, bueno, yo llevaba en el bolsillo, no sé, a precio de hoy, 1000 pesos por día, ahora decido tener 500. Y cayó la demanda de dinero de un sacudón, y de hecho lo vemos. Cada aceleración de la inflación es una caída en la demanda de dinero, un escalón que cae la demanda de dinero. Por eso la inflación pasa, vieron, como de escalones, del 20, 25, tuvimos varios años del 25, de repente 40. Después 60, después 100. Esos escaloncitos es la gente decidiendo cada vez mantener menos dinero en su bolsillo. Y en algún momento... Igual, cada vez mantener menos dinero en su bolsillo significa que vos lo que haces es desprenderte lo más rápido posible. Lo que pasó el año pasado, si vos te acordás, a principio del 2022, cuando había las proyecciones de crecimiento de los economistas, estábamos pensando todos un 3,5, una cosa así. Al final del año terminó en 5, mejor que eso. Vos decís, bueno, fue mejor lo esperado. Es que en realidad lo que sucedió fue que la economía ya había llegado a un pico de actividad económica en enero, febrero, se mantuvo y todos esperábamos que empezara a caer en el segundo semestre. Y ese segundo semestre se estiró un poquito más, un trimestre, y empezó a caer en octubre. ¿Qué fue ese trimestre? Ese trimestre fue cuando se aceleró la inflación.
Y no cayó la economía porque la gente se empezó a sacar de encima de los pesos. Claro, pero por eso, pero sacarse de encima de los pesos no es que los ahorres. No, matás el Todo lo ahorro. contrario. Claro, todo lo contrario, gastás. Te gastás el ahorro. Decidís ahorrar menos y te lo gastás. Eso hizo que el consumo subiera, pero un consumo sin crecimiento. Entonces, ¿de dónde salió la plata? Hubo que importarlo. Y ahí nos quedamos sin dólares. También el consumo subió un poquitito, eso hizo que la actividad económica anduviera 3 meses más, pero en el proceso bien. de acelerar la inflación, perdiste las importaciones, te quedaste sin insumos, todo, ¿no? ¿Qué país va a recibir el próximo gobierno? Bueno, el próximo gobierno va a recibir un país con muy... De fondo, esto no hay que olvidárselo, es un país que no crece desde hace una década. Eso es clave, porque si no tenés crecimiento, el problema fiscal va a ser cada vez más grave, el problema de... Pero lo escuchamos Pobreza. al presidente, El Alberto gobierno te va a Fernández, decir que crece. hablar de crecimiento. No crece, no, es mentira eso. O sea, lo que tenés es tuviste un rebote después de la pandemia. Pero es lo que perdió en la pandemia. Pero si vos mirás el gráfico de actividad económica, el pico máximo de la actividad económica de octubre del 2022 o noviembre fue el mismo que diciembre de 2017, el mismo que en el 2015, el mismo que en el 2013, o sea, son caídas, una subida, claro, cada vez que hace la subida crecemos, después cae, después vuelve a rebotar, pero siempre al mismo nivel. Y per cápita, o sea, por habitante, el PBI argentino ya cayó 7% desde el 2017, 18. O sea, por habitante nos estamos haciendo más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas personas que están bien pegadas a la línea de pobreza se empiezan a caer por abajo. Entonces, primer punto, esa es la estructura fundamental de la economía argentina. Es si no encontramos la forma en revertir este estancamiento de una década que lleva la economía argentina, cualquier otra solución va a quedar corta, ¿no? ¿Cuánto resiste el dólar con este nivel de atraso? No, lo que resista. ¿El dólar oficial o el dólar...? Los dos. ¿O cuál? Acá El MEP. O los tres. Los tres. 10, Los o tres, los 12. los tres o cuatro más conocidos. El problema es que el dólar oficial 14. se está moviendo. Y se está moviendo de dos maneras. Una es todos los meses sube 6-7%. Y la otra es que inventamos dólares alternativos. Claro. Entonces, el dólar oficial, ¿para quién es? ¿Para la soja? No, la soja ya tiene otro dólar. ¿Para qué? ¿Para el vino? No, el vino tiene otro dólar. Hoy por hoy son las importaciones industriales, básicamente. Sí, para el que le importa, pero como faltan insumos, a la hora de ver los precios de los productos, nosotros como consumidores no lo vemos eso. Claro, lo ves en la inflación, lo ves en el aumento de precios. Claro, porque el productor que consiguió importar insumos, no te lo vende al precio que consiguió, está vendiendo al precio que lo va a tener que reponer. Entonces, tampoco es un dólar oficial para los precios. ¿En dónde queda el dólar oficial realmente? ¿Dónde lo vemos a los consumidores? En 4 productos. Leche, trigo, maíz y carne, que son los productos que exportamos y que consumimos. Son los únicos realmente afectados por el dólar oficial. Todo lo demás está alterado de alguna manera, o porque tiene su dólar propio, o porque el faltante de insumos hace que el productor no lo pueda vender al dólar que consigue. ¿Puede el gobierno que viene sacar el cepo? Tiene que sacarse. Pará. ¿Vos decís que el gobierno que viene tiene que liberar el mercado de cambios? Sí. ¿A qué costo? ¿Y cuánto se puede demorar? Sí, a ver, buena pregunta las dos. Sacar el cepo siempre va a tener un costo. O sea, porque es esconder la inflación abajo de la alfombra, lo que hiciste con el cepo cambiario. ¿Por qué tiene que sacar el cepo? Porque, otra punta, Argentina necesita exportar mucho más. Es el país que menos exporta en la región, en términos de su economía. Argentina necesita muchos dólares, porque los argentinos usamos los dólares para dos cosas. Para importar insumos, porque por fortuna Argentina consume básicamente lo que producimos. Nosotros no somos grandes, no somos un país árabe que necesita importar alimentos, no somos un país que necesita importar petróleo. Es una gran fortuna que tiene Argentina. Entonces, lo que importamos son algunos insumos industriales, pero además de para importar insumos, los necesitamos para ahorrar. Porque como destruimos la moneda a lo largo de 70 años, el ahorro de los argentinos está en dólares. Y eso implica que vos necesitas generar dólares. Ahora, para generar más dólares y para exportar más y mejorar tu nivel de vida, necesitas salir del cepo. El cepo es Pero las te lo retenciones pregunto y todo porque eso. charlando con quien charles y economistas y dirigentes políticos de otros espacios políticos que no sea el gobernante, lo primero que te dicen es que ven muy difícil en el Que se inicio del pueda. próximo gobierno liberar el tipo de cambio.